Continuemos con nuestra introducción a los procesos electrometalúrgicos. Uno de los conceptos importantes que debemos conocer es nuestra ley de Ohm, y tenemos aquí nuestro triángulo, el cual, si queremos encontrar, por ejemplo, la intensidad, tapamos la intensidad y nos dice que es voltaje entre resistencia. Si quiero conocer el voltaje, tapo el voltaje y me dice que es intensidad por resistencia. En nuestras celdas electrolíticas vamos a tener diferentes resistencias, desde la resistencia del electrolito, la resistencia de las conexiones eléctricas, las interfaces, etc. Y es súper importante que conozcamos nuestra ley de Ohm y la apliquemos en nuestras celdas y nuestras conexiones. Los circuitos los podemos conectar en serie. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia total es la suma de resistencias, R1, R2, R3, etc. Y eso nos daría la resistencia total de nuestra celda. Entonces, en nuestra celda electrolítica tenemos que sumar la resistencia de las conexiones, la resistencia catódica, la resistencia anódica, la resistencia del electrolito, y todo esto nos va a dar el voltaje requerido para que se lleve a cabo nuestro proceso. Si conecto mis resistencias en paralelo, la resistencia total es igual a 1 entre la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias, y por tanto no es lo mismo que yo conecte resistencias en paralelo o resistencias en serie, como tampoco va a ser igual que yo conecte mis celdas electrolíticas en serie o que las conecte en paralelo, porque las resistencias van a ser diferentes y el comportamiento de la corriente y del voltaje van a ser distintos. Otro concepto importante es la energía y la potencia. La energía la vamos a definir como la capacidad para realizar un trabajo, su símbolo es W y la unidad es joules. La potencia es la cantidad de energía utilizada, la razón de energía utilizada, y la potencia es igual a los joules entre el tiempo, ¿sí? Los joules por segundo me van a dar la unidad de potencia, que son los watts. La potencia, en base a esto, también puede ser expresada como el producto del voltaje por la intensidad, y si aplicamos la ley de Ohm, podría quedarnos también que la potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, o que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Pasemos ahora a los conceptos de termodinámica electroquímica. El principio fundamental para sistemas en equilibrio es nuestra ecuación de Nernst, que nos dice que el potencial de equilibrio va a ser igual al potencial estándar de equilibrio más RT entre ZF, el número de electrones transferidos por la constante de Faraday, por el logaritmo de la actividad de la especie oxidada entre la actividad de la especie reducida. Y con esto yo voy a tener mi potencial teórico de celda, al cual se puede llevar a cabo mi proceso electrolítico. En base a esta ecuación de Nernst y las concentraciones de los elementos, podemos construir nuestro diagrama de Purvé, y el diagrama de Purvé me dice bajo qué condiciones pudiera yo reducir la especie que está en solución acuosa, en este caso el cobre, pasarlo a cobre cero. ¿Qué potencial es el que requiero para llevar a cabo esta transformación? Dependiendo de las condiciones de concentración de los elementos presentes en el electrolito. Para la parte de cinética electroquímica, necesitamos saber la ley de Faraday, y por principio sabemos que un coulomb es igual a la corriente en amperes por el tiempo que estamos aplicando esta corriente. Y entonces con eso se determinó que un coulomb igual a 1 ampere por segundo nos deposita 0.001118 gramos de plata, y a partir de este valor se determina
el valor de la constante de Faraday, ¿no? Cuánta masa se deposita por cada amper segundo, por cada coulomb que está pasando por nuestra celda electrolítica. El cambio que se está dando es de plata 1 más un electrón a plata 0. Una mol de electrones nos va a depositar una mol de plata y estos son 107.87 gramos de plata. Los 107.87 gramos de plata por mol por equivalente entre la cantidad de plata por un amper por segundo por un coulomb que se hizo pasar en nuestra celda, nos va a dar 96.485 coulombs por mol por equivalente, y esto es un Faraday. La cantidad de moles obviamente depende de la reacción de la media celda, ¿no? Entonces, en términos generales, decimos que la constante de Faraday son 96.500 coulombs, ¿no? Hagamos una pausa aquí de estos conceptos básicos que acabamos de ver: ley de Ohm, ecuación de Nernst y ley de Faraday.